casi toda mi infancia fue atravesada por gobiernos militares o golpes de Estado. Tuvimos una educación para la época absolutamente atípica, más ligada a Freud que a cualquier otra cosa. Mi familia rompen con el judaísmo y no recibimos educación judía. Una judía en un colegio de 1.500 chicas católicas era la peste bubónica. Y el tema del mellizazgo también fue tratado según lo que ellos interpretaban de que decía Freud. Por ejemplo, nunca fuimos a colegios iguales, nos separaban de grado para que no haya competencia, para que tengamos nuestra propia identidad. Nos cambiaron de colegio casi todos los años, pues nos mudábamos todos los años. Era súper educado, muy dulce, el mejor alumno siempre. Muy obsesivo. Perfecto. El Buenos Aires era el lugar de prestigio. Era diferente al resto de los colegios. Yo estaba muy ilusionada con entrar al Buenos Aires. Fui por una especie de admiración al discurso de mis dos hermanos mayores. Había un grupo de amigos que estaba por ir y me gustó la idea. Empezamos a preparar el examen de ingreso juntos. Era un colegio donde había una cierta militancia y eso era atractivo. El día que mi marido optó por ponerlo en un buen colegio, decidió que el Nacional Buenos Aires era lo indicado para él. Fue un poco impactante el día que lo fui a anotar al colegio y entré de la mano de mi hija, que es una criatura con el síndrome de Down, y a ella también las cosas le llegan y le impactan. Y su comentario fue al bajar esa escalera tan imponente: pobrecito Horacio, el que es tan chiquito, acá se va a perder. Todo te imponía normativa, autoridad y un poco de miedo también. Eran años de dictadura militar y en el colegio se notaba que había un orden bastante castrense. El paso por esas aulas adecuadas para un sistema escolástico. Profesor elevado medio metro sobre el piso, alumnos que están abajo en bancos fijos. La mirada observante y vigilante del profesor. Ya desde entrada el hecho de pasar por el aula magna para participar de un sorteo, porque te sorteaban el turno con unos bolilleros. Y todo ese marco intimidaba, por lo menos a mí me intimidaba bastante.
En esos años, los chicos se sentían como máquinas, destinadas a acumular conocimiento. Con muchos profesores se memorizaba y se repetía la lección sin discusión alguna. Había una disciplina patibularia. Los papás de Gloria eran militantes del PC y empezó a aparecer la figura del Che Guevara. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América. En la primaria, si había alguna chica que era discriminada, nos poníamos en contra o la defendíamos. Y empezamos con eso como juego, después empezó el Che como una figura heroica que luchaba por la igualdad y la libertad. Terminé a los 13 años leyendo Marx. Lo que había en primer año ya estaba formado. Lo que había en primer año venía de las familias. Los alumnos son todos provenientes de familias de clase media. La única cosa organizada era del PC. En primer año, que supiéramos, no había un solo peronista en el colegio. Estaba la Fede. Los troscos, divididos como en 7 grupos. El más activo era la Tendencia Revolucionaria Socialista, TERS. Hablábamos de física y hablábamos de la filosofía de Althusser, no sé, estábamos súper interesados en esas cosas. El Roña era mi mejor amigo. Nosotros íbamos al colegio a la mañana y a las 6 de la tarde, 6:30, nos llamábamos por teléfono y jugábamos a campeonatos al mejor de 20 partidas de ajedrez por teléfono. A casa podía pasar 2 horas que llamaba y estaba siempre ocupado porque estábamos el Roña y yo jugando al ajedrez por teléfono. De ahí a pasar a discutir cuestiones políticas y de ahí a pasar a militar juntos, porque fue así. De golpe nos empezamos a hacer todos un poquito los importantes y no nos contábamos cosas, no, porque yo estoy, mira, me llamaron, ¿viste? Una intriga que me acuerdo que hubo una época muy intrigante. Y un día vamos a una reunión en un colegio por Salguero y ahí la Plaza Freud y nos encontramos todos. Y nos miramos y nos reíamos porque todos nos habíamos dicho como que estábamos en algo importante, estábamos todos en lo mismo. Y en esa reunión se formó el famoso Frente de Lucha a los Secundarios, que la gente que lo empezó a conformar no lo sabía, pero dependía de una organización guerrillera, digamos. ¿Qué edad teníamos entonces? ¿Tercer año? Tercer año, 14, 15, 16, dependiendo. ¿Año? 70.
coleccionaba botellitas y fue campeón nacional de coleccionista de botellitas. Empezó a tocar la batería y fue como adoptado por uno de los bateristas del Colón. Es decir, todo lo que emprendía para hacer era brillante. Y cuando empieza a militar con su característica que era, se jugaba al todo, digamos, no había un intermedio. Para desmitificarlo, yo desde mi visión, era un obsesivo que habrá sido tan obsesivo con las botellitas que coleccionaba como con la militancia. Lo que pasa es que tenía una mente brillante, era un tipo súper inteligente y que se concentraba 100% en lo que hacía y de repente empezó a tener conciencia social y jugarse y meterse y obsesionarse con que ese era el objetivo y que no importaba nada. Cuando un sistema de producción entra en contradicción con sus relaciones económicas, se inicia un periodo de revolución con el cambio de las formas científicas, técnicas, morales, artísticas, jurídicas, etc., que le fueron propias. Toda revolución cancela la vieja sociedad. En este sentido, toda revolución es social. Toda revolución derroca al poder antiguo y al hacerlo, toda revolución es política. Yo pasé muchos de esos años poniendo el cuerpo y entusiasmadísima. El Roña y el Gaita, que eran los que sabían, nos explicaban, o por lo menos a mí, y cuando estaban explicando, se ve que el Roña mete algo, o el Gaita algo del peronismo. Y entonces yo me acuerdo que el Roña me mira y me dice, esto lo sacamos porque es prohibido para menores de peronistas. Para alguien como nosotros, que veníamos de familias, que todo lo nacional no era valioso. Todo lo bueno, lo intelectual, las ideas progresistas, de avanzada, venían de Europa. Nos formamos en una no raíz nacional. El peronismo requería un esfuerzo para nosotros como resultantes de esa clase. Muchos militantes de izquierda se incorporan al peronismo. El peronismo no debe rechazarlos. Son las capas reaccionarias dentro del movimiento peronista las que tiemblan ante esta infiltración marxista, como la llaman. ¿Quién estaba más cerca del pueblo? El peronismo. Entonces ahí como que se deja Marx y se empieza a leer más los textos de Perón, interpretándolos. La revolución está en marcha. El encuentro de la juventud con el proletariado es un fenómeno sin precedentes. Ustedes son las guerrillas contra la muerte climatizada que ellos quieren vendernos con el nombre de porvenir, decía un famoso cartel colocado en París el día de las barricadas. La revolución que se inicia pondrá en duda no solo la sociedad capitalista, sino también a la sociedad industrial. La sociedad de consumo debe morir de muerte violenta. Estamos intentando un mundo nuevo y original. La imaginación ha tomado el poder. Y el futuro es de los jóvenes. Los jóvenes deben comprender y sentir la responsabilidad que les concierne. Si se une y organiza como generación de emergencia, la patria no tendrá nada que temer. Y bueno, ahí las cosas cambiaron. Empezó a aparecer la figura de Perón y la militancia y el peronismo. Y yo, como tenía esa cosa desesperada por él, por estar con él y por compartir las cosas con él, era peronista yo también.
y tenía un juego con letras y me agarré la P y me la colgué. Y me acuerdo de la chica que trabajaba en casa, me decía, no, me dice, está prohibido Perón. Bueno, no importa, yo la voy a usar igual o meto cualquier excusa que es P de otra cosa. El nivel de represión que vivíamos era tan grande porque era el no impuesto por la sociedad, ¿no? El tema de la represión con la sexualidad, darse un beso en la calle con un chico era muy mal visto, no era censurado. Si no eras virgen antes del matrimonio eras una puta. ¿Por qué había que ocultar el cuerpo? ¿Por qué no podíamos mostrar el cuerpo? La reivindicación de que los chicos vayan con pelo largo. El enemigo era muy fácil de encontrar. Si abrías la puerta y ya estaba. La sensación era que uno vivía como ahogado. Martes triste, llueve, al colegio, el tren lleno, el colectivo lleno, la mente vacía. Martes sin esencia, transparente de vidrios. La lección estudiada pasa fugitiva por mi mente. La amistad, la lectura, el amor, la política, la casa rosada, el colegio al fin. Por desgracia, por suerte, mi mente que ya no está vacía en un martes triste. Me impactó desde el principio, Franca. Tenía un aura muy especial. Y ella ya empezó desde el principio a interesarse por la vida política del Buenos Aires. Yo también. Y era una persona muy activa políticamente. Hablaba en las asambleas y sabía lo que decir y en qué momento decirlo y cómo decirlo. Con lo cual la gente la escuchaba mucho, gente que era absolutamente apolítica. Por ejemplo, la división, siempre la votaban de delegada. Poco común en esa edad. Y esto a mí me admiraba mucho en ella. Porque ella fue militante en el colegio desde primer año. Y su militancia verdadera se centra en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Fue abanderada del colegio, pero había sido antes abanderada de la primaria. Y ella tenía ese espíritu de justicia. La justicia de la convivencia y la justicia social. Ambas. Y Franca siempre fue solidaria. Hay un episodio en que ella está en primer año y un día Franca viene a casa y dice, papá, tenés que ir al colegio a hablar con mi profesor de matemáticas. ¿Qué pasa, Franca? ¿Por qué tengo que hablar? Ah, no sé. Mi marido va al colegio y el profesor de matemáticas le dice, no se asuste, ingeniero, su hija es una muy buena alumna. Dice, pero tengo que decirle que le damos los problemas y Franca termina y le sopla a todos los demás. Y eso no puede ser. A lo cual mi marido le contesta, mire, profesor, yo no puedo decirle nada a mi hija, porque yo siempre le enseñé a ser solidaria. Pero le doy un consejo. Dice, usted cuando ve que ella termina, mándala afuera. Entonces no va a haber problema. Pero yo no le puedo decir nada. No se podía tolerar más el avance de la represión en el colegio. Se habían instalado garitas, que eran recintos de paredes de vidrio, desde donde los preceptores controlaban el movimiento de los alumnos. Los chicos lo sentían como si el colegio todo se hubiera transformado en una cárcel. Muy rápidamente se llegó a una conclusión.
había que destruir el símbolo de la represión. La explosión simultánea en 6 garitas, con la destrucción integral de las paredes de vidrio, conmovió no solo los cimientos del colegio, sino también su historia. Han rebasado a los soldados. Aprovechando. ¡Señor peronista! El regreso de Perón termina de cerrar el punto donde todos hacemos como un cambio de compromiso, ¿no? Perón vuelve. Y ahí realmente empieza el compromiso militante. Yo me iba con la bici desde Alucir hasta Gaspar Campos cuando volvió Perón y me sentía hermanado con el pueblo y me daba abrazos con los villeros y jugaba partidos con los villeros a través de la militancia de mi hermano en la JP y me sentía buenísimo. Que un morocho a mí me dijera bien pasarela porque puse pierna fuerte y yo, bueno, el pueblo me está bancando, ¿entendés? Yo empecé a militar antes de ser delegado de curso. Era una tía mía que yo le dije si era posible conciliar ese libro que yo había leído sobre el marxismo con el regreso de Perón. Y él me dijo, por supuesto, la JP, me dice. Privilegiado. Lo transforma en un objeto y lo desvincula de la cultura y las luchas populares. Nosotros pensamos que lo fundamental es garantizar la organización y la participación masiva de los estudiantes en la problemática nacional y en el proceso revolucionario de nuestra patria. Esos precisamente son los objetivos de la UES. Es en la escuela secundaria donde el estudiante se forma ideológicamente. La escuela debe cambiar su función actual, que es la de formar cuadros de la dependencia, por la de una usina de una verdadera conciencia nacional.
acto político fue el 25 de mayo del 73. Había compañeros míos del colegio que fueron organizados y ahí fui solo también. No sé, de algún modo llegué a estar debajo del balcón y un tipo que para mí era un viejo me mostró unas marcas que él tenía de la resistencia. Me dijo que bien que estén los pibes acá, me mostró algunas heridas que tenía, me dio su bandera para que se la tenga un rato y yo me la quedé. Después lo perdí de vista y después vino la consigna de ir para Devoto, para la cárcel de Devoto para pedir la libertad de los presos políticos. Y me sumé ahí porque intuía que era ese lugar político que yo estaba buscando, en el que me sentí identificado. Tenía 15. Y después de estar un rato largo ahí, me dio hambre, frío y sueño. Me tomé el colectivo para volver a mi casa y me quedé dormido en el colectivo. Y después, con gran dolor, descubrí que me había olvidado la bandera, que ese veterano de la resistencia peronista me había pasado. With flowers and my love hope never to come back.